¿Estaba Jesús plenamente iluminado? Sí, estaba completamente iluminado. Pero, al vivir en un pueblo que desconocía por completo la iluminación, tuvo que hablar en un idioma que podría indicar que no lo estaba. Tuvo que usar ese idioma porque, en ese momento y lugar, no había otra posibilidad, solo este podía entenderse. Los idiomas difieren. Cuando un Buda habla, usa un lenguaje totalmente diferente. No puede decir, soy el hijo de Dios, porque hablar del hijo o del padre es una tontería. Pero para Jesús es imposible usar otro idioma. Jesús se dirige a un tipo de persona muy diferente. Sin embargo, de muchas maneras, Jesús está conectado con Buda. El cristianismo desconoce dónde estuvo Jesús durante 30 años. Con la excepción de 2 incidentes anteriores, cuando nació y uno cuando tenía 7 años. Solo se conocen los 3 años de su ministerio, el período restante se desconoce. Sin embargo, la India tiene muchas tradiciones al respecto. Existen relatos populares en Cachemira que indican que estuvo meditando en un monasterio budista durante todos esos años, pero no se ha dado cuenta de su paradero. Luego, a los 30 años, apareció repentinamente en Jerusalén. Luego fue crucificado y se cuenta la historia de su resurrección. Pero, de nuevo, ¿a dónde desaparece tras resucitar? El cristianismo no dice nada al respecto. ¿A dónde fue? ¿Cuándo murió de muerte natural? Miguel Serrano, en su libro La serpiente del paraíso, escribe. Nadie sabe qué hizo ni dónde vivió hasta los 30 años, año en que comenzó su predicación. Sin embargo, existe una leyenda que dice que estuvo en Kashi, el nombre original de Cachemira. También se cuenta que un viajero ruso, Nicolás Notovich, que llegó a la India en 1887, visitó Ladakh, en el Tíbet, donde enfermó y se alojó en el famoso Emis Gumpa. Durante su estancia en el Gumpa, revisó varios volúmenes de escrituras y literatura budistas, donde encontró extensas menciones de Jesús, sus enseñanzas y su visita a Ladakh. Posteriormente, Notovich publicó el libro Vida de San Jesús, en el que relata todo lo que descubrió sobre la visita de Jesús a Ladakh y a otros países de Oriente. Se cuenta que desde Ladakh, tras atravesar altos pasos de montaña, senderos nevados y glaciares, Jesús llegó a Pahalgam, en Cachemira. Vivió allí durante un largo período como pastor, cuidando de su rebaño. Fue allí donde Jesús encontró algunos rastros de las tribus perdidas de Israel. Se dice que este pueblo se llamó Pahalgam, pueblo de pastores, en honor a que Jesús vivió allí. Paal en Cachemira significa pastor y Gam, aldea. Más tarde, camino a Srinagar, Jesús descansó y predicó en Ishkuman barra Ishmukam, el lugar de descanso de Jesús, y esta aldea también recibió su nombre. A los 30 años, apareció repentinamente en Jerusalén, y a continuación se narran la crucifixión y la resurrección. Mientras Jesús estaba todavía en la cruz, un soldado atravesó su cuerpo, y de él brotó sangre y agua. El incidente está registrado en el Evangelio de San Juan. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Esto ha llevado a creer que Jesús estaba vivo en la cruz, porque la sangre no fluye de un cuerpo muerto. Pero Jesús debe morir. O la crucifixión se completa y él muere, o muere todo el cristianismo. El cristianismo depende del milagro de la resurrección. Se había profetizado que el Cristo venidero sería crucificado y luego resucitaría. Jesús resucitó, tenía que ser así. De no ser así, los judíos no creerían que fuera un profeta. Esperaron esto, y sucedió. Después de 3 días, su cuerpo desapareció de la cueva donde lo habían depositado y fue visto por al menos 8 personas. Luego, Jesús desapareció de nuevo. El cristianismo no dice nada sobre a dónde fue después de la resurrección ni se ha registrado nada sobre cuándo murió. Volvió a Cachemira y vivió allí hasta los 102 años, cuando falleció. Se conoce la ciudad, el lugar exacto donde ocurrió esto. Siguiente pregunta. ¿Vivió Jesús en Cachemira con otro nombre? No, en realidad no es otro nombre. Mientras que en Occidente lo llaman Jesús, en el mundo árabe lo llaman Jesús o Esaú. En Cachemira se le conocía como Yousa Asaf. Su tumba se conoce como la tumba de Yousa Asaf, quien vino de una tierra muy lejana y vivió aquí. También se indica en la tumba que llegó a vivir allí hace 1900 años.
Miguel Serrano, autor de La serpiente del paraíso, quien visitó la tumba, escribe: era de noche cuando llegué a la tumba, y a la luz del crepúsculo, los rostros de los hombres y niños en la calle parecían casi sagrados. Parecían gente de tiempos antiguos, posiblemente emparentados con alguna de las tribus perdidas de Israel que, según se dice, emigraron a la India. Me quité los zapatos, entré y encontré una tumba muy antigua rodeada por una valla de piedra de filigrana que la protegía, mientras que a un lado se veía la huella de una huella tallada en la piedra. Se dice que es la huella de Yahusha Asaf, y según la leyenda, Yahusha Asaf es Jesús. En la pared del edificio cuelga una inscripción y debajo una traducción del Sharda al inglés que dice: Yahusha Asaf, Kamya, Srinagar. Jesús era un ser completamente iluminado. Este fenómeno de la resurrección, en lo que respecta al dogma cristiano, parece inconcebible, pero no para el yoga. El yoga cree, y existen amplias pruebas de ello, que una persona puede morir completamente sin morir. El corazón, el pulso y la respiración se detienen, el yoga incluso cuenta con métodos que lo enseñan. En la India sabemos que Jesús debió practicar algún ejercicio yógico profundo cuando fue crucificado, porque si el cuerpo muere realmente, no hay posibilidad de resurrección. Cuando quienes crucificaron a Jesús lo sintieron muerto, bajaron su cuerpo de la cruz y lo entregaron a sus seguidores. Luego, tras envolverlo en una fina muselina y un ungüento, que hasta el día de hoy se conoce como el ungüento de Jesús, dos de sus seguidores, José y Nicodemo, lo llevaron a una cueva, cuya entrada bloquearon con una enorme roca. Existe una secta, los esenios, que tiene su propia tradición al respecto. Se dice que los seguidores esenios ayudaron a Jesús a recuperarse de sus heridas. Cuando lo volvieron a ver, dado que sus seguidores no podían creer que fuera el mismo Jesús crucificado, la única solución, y esto consta en la Biblia, fue mostrarles sus heridas curadas. Dichas heridas fueron curadas por los esenios, y la curación tuvo lugar durante los 3 días que Jesús permaneció en la cueva recuperándose de su terrible experiencia. Luego, cuando las heridas sanaron, desapareció. La enorme roca que se encontraba a la entrada de la cueva había sido removida y la cueva se encontró vacía. Jesús no estaba allí. Es esta desaparición de Jesús de la cueva lo que ha dado origen a la teoría común de su resurrección y ascenso al cielo. Pero después de haberse manifestado a sus discípulos, tuvo que desaparecer del país, pues si se hubiera quedado allí, habría sido crucificado de nuevo. Fue a la India, donde, según una tradición, había desaparecido una tribu de judíos. El famoso historiador francés Bernier, que visitó la India durante el reinado de Aurangzeb, escribió: al entrar en el reino después de cruzar el paso de Pir Panjal, los habitantes de las aldeas fronterizas me parecieron parecidos a los judíos. Sí, los cachemires realmente parecen judíos. En sus rostros, en cada expresión. Donde quiera que uno se mueva en Cachemira, siente que está en tierra judía. Se cree que Jesús vino a Cachemira porque era una tierra judía en la India, allí vivía una tribu de judíos. Hay muchas historias en Cachemira sobre Jesús, pero hay que ir allí para descubrirlas. La crucifixión cambió por completo la mente de Jesús. Desde entonces, vivió en la India durante 70 años seguidos, en completo silencio, desconocido, oculto. No era profeta, ni ministro, ni predicador. Por eso se sabe poco de él. Al cristianismo le falta mucho. Incluso sobre Jesús le falta mucho. Se desconoce toda su vida, qué practicaba, cómo meditaba. Los apóstoles cristianos que registraron sus palabras eran ignorantes. Nunca supieron mucho. Uno era pescador, otro carpintero. Los 12 apóstoles eran ignorantes. Los apóstoles no entendieron qué hacía Jesús cuando se fue a las montañas y guardó silencio durante 40 días. Solo registraron qué sucedió y que, a su regreso, comenzó a predicar. ¿Pero qué hacía allí? No se sabe nada, nada. Tras su período de silencio, se involucró cada vez más en algo que parecía más social y político que religioso. Tenía que ser así, porque quienes lo rodeaban no eran en absoluto filosóficos, así que todo lo que decía se malinterpretaba. Cuando dijo, «Soy el rey de los judíos», no se refería a un reino de este mundo, hablaba con metáforas. No solo sus enemigos lo malinterpretaron, sino también sus seguidores y apóstoles.
Ellos también comenzaron a pensar en términos de un reino terrenal, no podían comprender que lo que decía pertenecía a otro mundo, que era solo simbólico. También creían que Jesús se convertiría en rey tarde o temprano. Eso creó todo el problema. Jesús quizá no fue crucificado en otra tierra, pero para los judíos era un problema. Los judíos son muy materialistas. Lo eran en tiempos de Jesús y lo siguen siendo. Para ellos, el otro mundo carece de sentido, solo les preocupa este mundo. Incluso si hablan del otro mundo, lo hacen solo como una prolongación de este mundo, no como una trascendencia, sino como una continuidad. Tienen una forma diferente de pensar. Por eso, en lo que respecta a las ciencias materiales, la contribución judía es tan grande. No es casualidad. El mayor responsable de moldear el mundo entero según un concepto materialista fue un judío, Karl Marx. Karl Marx, Freud, Einstein. Estos tres judíos son los constructores del siglo XX. Tres judíos que construyen el mundo entero. ¿Por qué? Hoy en día, nadie en el mundo ha sido influenciado por el concepto judío. Los judíos son muy sensatos, arraigados en la tierra, así que cuando Cristo empezó a hablar como un Buda, no hubo encuentro ni comunión. Fue continuamente malinterpretado. Pilato fue más comprensivo con él que con su propia raza. Constantemente sentía que un inocente estaba siendo crucificado innecesariamente y se esforzó por no crucificarlo. Pero entonces, había consideraciones políticas. Incluso cuando estaban a punto de crucificar a Jesús, en el último momento, Pilato le preguntó, ¿qué es la verdad? Jesús guardó silencio. Era una respuesta budista. Solo Buda ha guardado silencio sobre la verdad, nadie más. Siempre se ha dicho algo, aunque solo sea que no se puede decir nada. Solo Buda permaneció en silencio, en completo silencio. Y Jesús permaneció en silencio. Los judíos entendieron que esto significaba que no sabía. Pensaban, si sabe, claro que lo dirá. Pero siempre he creído que Pilato lo entendía. Era romano, podría haberlo entendido. Pero Pilato desapareció de la escena, puso a los sacerdotes al mando absoluto y simplemente desapareció, no quería involucrarse. Todo esto ocurrió porque se usaban dos idiomas. Jesús hablaba del otro mundo, por supuesto, en términos de este mundo, y los judíos interpretaron cada palabra al pie de la letra. Esto no habría ocurrido en la India, donde existe una larga tradición de parábolas y símbolos. En la India, el malentendido inverso es posible porque la tradición ha existido durante tanto tiempo que alguien que habla de esta tierra puede ser entendido como si estuviera hablando del otro mundo. Hay poetas en la India que hablan de romance, amor y sexo, de este mundo, totalmente de este mundo, pero sus seguidores los interpretan como símbolos del otro mundo. Incluso si se habla de vino y mujeres, creen que el vino representa el éxtasis y que las mujeres son devas. Sucede. Los judíos son literales, muy literales. E increíblemente, han permanecido iguales. Son una raza extraña, con una perspectiva diferente a la del resto del mundo. Por eso nunca se han sentido cómodos en ningún lugar. No pueden estarlo, porque tienen una mentalidad diferente. Conectar con un judío siempre es difícil. Tiene cierta cerrazón, cierta actitud defensiva. Y cuanto más tiempo llevan los judíos sin hogar, más a la defensiva se han vuelto. Lo fundamental de los judíos es que piensan en términos de materia, incluso Dios parece ser parte del mundo material. Por eso les era imposible entender a Jesús. Por ejemplo, los judíos dicen que si alguien te hace algo malo, debes devolverle el mal con el doble de fuerza. Así es como se comporta la materia. Reacciona. Si alguien te saca un ojo, entonces sácale los dos. Jesús empezó a decir algo absolutamente contradictorio. Si alguien te da una bofetada en un lado de la cara, dale también la otra. Esto era completamente budista. Es inconcebible que un judío pudiera empezar a hablar así de repente. No había tradición para ello, ningún vínculo con el pasado. Nada sucede sin una causa. Por lo tanto, Jesús es inconcebible como judío. Sucede de repente, pero no tiene raíces en el pasado de la historia judía. No se le puede conectar con ella porque no tiene nada en común con ella. Para el Dios judío, el amor de Jesús, su compasión, son puras tonterías.
No se puede concebir un Dios más celoso, más violento y más iracundo que el Dios judío. Podía destruir una ciudad entera en un instante si alguien le desobedecía. Entonces Jesús aparece de repente y dice, Dios es amor. Es inconcebible a menos que algo más hubiera penetrado en la tradición. Cuando Buda habla de compasión, no es inconcebible. Toda la India lleva siglos hablando de ello, y Buda forma parte de la tradición. Pero Jesús no forma parte de la tradición judía. Por eso lo mataron, lo crucificaron. Ningún Buda ha sido asesinado en la India porque, por rebelde que sea, sigue perteneciendo a la tradición, por rebelde que sea, se ajusta a los ideales más profundos. Incluso se empieza a pensar que es más indio que la sociedad india en general porque se ajusta más a los ideales básicos del país. Pero Jesús era un completo forastero en Jerusalén, usando palabras y símbolos, un lenguaje totalmente desconocido para los judíos. Estaba destinado a ser crucificado, era natural. Veo a Jesús viviendo en profunda meditación, en profunda iluminación, pero involucrado con una carrera política, no religiosa ni filosófica. Los judíos no han dado grandes filósofos al mundo. Han dado grandes científicos, pero no grandes filósofos. La mentalidad misma de la raza es diferente, funciona de otra manera. Jesús era solo un forastero, un extraño. Empezó a causar problemas, había que silenciarlo. Luego escapó y nunca lo volvió a intentar. Vivió en silencio con un pequeño grupo, trabajando en silencio, esotéricamente. Y siento que aún existe una tradición esotérica oculta que continúa. Si uno olvida el cristianismo y regresa a descubrir a Jesús sin el cristianismo, se enriquece. El cristianismo se ha convertido ahora en una barrera. Siempre que se piensa en Jesús, la interpretación cristiana se convierte en la única interpretación. Cuando se encontraron los rollos del Mar Muerto hace 20 años cerca del Mar Muerto, causaron mucha conmoción. Los rollos, originalmente poseídos por los esenios, son más auténticos que la Biblia. Pero el cristianismo no podía ceder. Los rollos del Mar Muerto cuentan una historia diferente, una historia totalmente distinta sobre los judíos. Incluso el Corán tiene una historia diferente que contar. Parece que Mahoma también estuvo en contacto con muchos místicos judíos. Esto siempre ocurre. Cuando digo algo, creo dos grupos de personas a mi alrededor. Un grupo será exotérico. Se organizarán, harán muchas cosas relacionadas con la sociedad, con el mundo exterior, ayudarán a preservar lo que digo. El otro grupo se centrará más en el mundo interior. Tarde o temprano, ambos grupos entrarán en conflicto porque su énfasis es diferente. El grupo interior, la mente esotérica, se ocupa de algo muy distinto del grupo exotérico. Y, en última instancia, el grupo exterior triunfará, porque puede trabajar en grupo. Los esotéricos no pueden trabajar en grupo, siguen trabajando individualmente. Cuando un individuo se pierde, algo se pierde para siempre. Esto sucede con todos los maestros. Con el tiempo, el grupo externo se vuelve cada vez más influyente, se convierte en una institución. Lo primero que una institución debe hacer es eliminar su propia parte esotérica, porque el grupo esotérico siempre es una perturbación. Debido a la herejía, el cristianismo ha estado destruyendo todo lo esotérico. Y ahora el Papa se encuentra en el extremo opuesto de Jesús. Este es el cisma definitivo entre lo exotérico y lo esotérico. El Papa se parece más a los sacerdotes que crucificaron a Jesús que a Jesús mismo. Si Jesús regresa, esta vez será crucificado en Roma, por el Vaticano. El Vaticano es la parte exotérica, organizativa, el establishment. Se trata de problemas intrínsecos. Ocurren y no se puede hacer nada al respecto. Sí, Jesús fue un ser iluminado como Buda, Mahavira, Krishna. Siguiente pregunta. En la Biblia se registran muchos milagros. Por ejemplo, la resucitación de Lázaro por Jesús después de que el cuerpo ya olía. ¿Es posible que un muerto revivir? Es posible, pero de una manera muy distinta. Si la persona está realmente muerta, si el cuerpo está muerto, entonces no es posible. Pero puede ser que la persona solo parezca muerta. Siguiente pregunta. Pero en la Biblia dice que el cuerpo ya olía.
El cuerpo puede oler mal, la persona puede estar en coma profundo y el cuerpo puede empezar a oler mal. Existen otras posibilidades, pero los judíos de aquella época no las comprendían. Por ejemplo, el alma puede estar fuera del cuerpo y, sin embargo, conectada a él. Entonces, el cuerpo estará en coma profundo y debe ser preservado o comenzará a deteriorarse, es un problema actual. Se necesita una fuerza muy poderosa para que el alma, que ronda el cuerpo, regrese a él. Pero puede ser revivida, y una persona como Jesús puede ayudarla a revivir. En la India tenemos muchos eventos de este tipo. Quizás hayas oído la historia del gran debate de Shankara con Mandan Mishra, el gran erudito indio del dualismo. Vino a debatir con él, porque así era la tradición en la India. No era una pelea, sino una conversación muy amistosa, y si uno convencía al otro, este se convertiría en su discípulo. Con esta condición, el debate continuó. Shankara recorría toda la India para discutir el asunto con Mandan Mishra. Pero había un problema. ¿A quién podrían nombrar juez? Ambos eran pilares, uno del dualismo y el otro del no dualismo. ¿Quién presidiría el debate? Nadie era digno de presidirlo. ¿Y quién podría entender lo que decían? ¿Quién sabría quién había sido derrotado y quién había ganado? La única persona posible era la esposa de Mandan Mishra, y era raro permitir que una mujer presidiera un debate así. Pero no había otra alternativa, así que la esposa de Mandan Mishra fue nombrada jueza. Finalmente, Mandan Mishra fue derrotado. Pero su esposa declaró que, aunque estaba derrotado, solo estaba medio derrotado porque ella era su media naranja. Así que ahora, Shankara, dijo, tendrás que debatir conmigo. Era una trampa. Ahora Shankara estaba en serios apuros. Se declaró que Mandan Mishra fue derrotado, pero solo por la mitad, porque en India decimos que un esposo es solo la mitad de una persona, su esposa es la otra mitad, y son las dos mitades las que forman un todo. Así que Mandan Mishra fue derrotado solo a medias, la otra mitad aún quedaba. Ahora Mandan Mishra presidirá y debatiré con ustedes, dijo la esposa. Y era una mujer realmente excepcional. Comenzó a hablar de sexo. Shankara estaba en desventaja. Era célibe, así que sentía que iba a ser derrotado. No sabía nada de sexo, desconocía todo el fenómeno. Era una trampa y ahora lo habían pillado, así que dijo, primero, denme 6 meses de permiso para aprender sobre sexo. Solo entonces podré venir a hablarlo con ustedes. Si no, ya estoy perdido. Y le concedieron los 6 meses de permiso. Luego surgió otro problema, la historia es hermosa. Shankara había hecho voto de celibato de por vida, por lo que no podía usar su cuerpo para experimentos sexuales. Por lo tanto, tuvo que abandonar su cuerpo y entrar en otro, dejando su propio cuerpo con sus discípulos para que lo custodiaran y preservaran constantemente, pues si algo le sucedía, no podría volver a entrar. Durante 6 meses, un grupo de 12 discípulos mantuvo una vigilia constante. Permanecieron con el cuerpo continuamente. Un rey acababa de morir, así que cuando Shankara entró en su cuerpo, este ya estaba muerto. Entonces, el cadáver revivió y Shankara vivió dentro de él durante 6 meses, sumido en experimentos sexuales. La esposa del rey empezó a sentir que algo era diferente, pero ¿qué podía hacer? La persona era diferente, pero el cuerpo era el mismo. 6 meses después, Shankara regresó a su cuerpo, tuvo lugar la discusión y Bharati, la esposa de Mandan Mishra, fue derrotada. Esta es una posibilidad. Jesús pudo haber ayudado a revivir a Lázaro, quien en realidad no estaba muerto, sino que solo parecía estarlo. El cristianismo desconoce muchas cosas. Lázaro pudo haber estado en coma profundo, y su cuerpo pudo haber comenzado a deteriorarse. Y un coma puede durar años. Vi a una mujer que estuvo en coma durante 9 meses. Si alguien no hubiera preservado su cuerpo, habría muerto inmediatamente. Había que hacer todo por ella. Estaba allí tendida como si estuviera muerta. No podía hacer nada por sí misma. Si la hubieran olvidado durante 7 días, habría empezado a oler mal. Así que Jesús pudo haber ayudado a una persona en coma, o a una persona cuya alma, por cualquier razón, se había desprendido de su cuerpo. Un muerto no puede revivir. Si revive, solo significa que no estaba realmente muerto. En mi opinión, ningún milagro ocurre en el mundo.
Algo parece un milagro porque desconocemos toda la historia, desconocemos su razón. Siguiente pregunta. ¿Y qué hay de los otros milagros reportados en la Biblia? Por ejemplo, el de Jesús alimentó a miles de personas con 2 panes y 5 peces. ¿Puedes explicarlo? Muchas cosas son posibles. Nada es un milagro, nada. Ni siquiera la materialización es un milagro, es una ciencia. La materialización es posible. Como muchas otras cosas. Algo puede llegar aquí por una ruta desconocida. No conoces la ruta, pero algo aparece de repente. Eso no es materialización. Un reloj suizo se puede traer de una tienda, los espíritus pueden ayudar a traerlo. No verás los espíritus, solo el reloj. Pero eso no es materialización. Es solo un reloj suizo que llega aquí por una ruta desconocida. Pero la materialización también es posible. Algo que surge de la nada. ¿Cómo es posible? Cuando preguntas cómo es posible, es difícil responder. Hay que practicar mucho para lograrlo. Siguiente pregunta. ¿Puedes dar un ejemplo de esto? Cuanto más capaz sea tu mente de concentrarse, más cerca estarás del punto de materialización. Si logras estar en absoluta concentración, la materialización puede ocurrir. Pero con tu mente como está, no puedes concentrarte ni un instante. Si puedes concentrarte en algo un instante, concentrando toda tu mente aunque sea un segundo, entonces puedes desear que aparezca, y aparecerá. Pero primero, inténtalo de maneras muy sencillas. Por ejemplo, puedes tomar un vaso, llenarlo de agua y poner un poco de glicerina o aceite en la superficie. Luego, haz flotar un alfiler muy fino sobre la superficie del aceite o la glicerina. Después, concéntrate en el alfiler. Concéntrate. Sin parpadear, fija ambos ojos en el alfiler durante 2 minutos. Después de 2 minutos de concentración, empieza a ordenarle que se mueva hacia la derecha. Después de 7 días de practicarlo, podrás mover el pin. Una vez que un alfiler puede seguir las órdenes de tu mente, has logrado algo necesario para la materialización. Es un proceso largo, pero ahora al menos puedes sentir que la mente tiene poder sobre la materia. Una vez que sientes este poder, una vez que logras concentrarte por completo, la materialización se hace posible. Entonces solo se necesita la voluntad, nada más. Si la mente está totalmente concentrada en hacer aparecer una rosa, entonces aparecerá una rosa. Por eso, los indios siempre han dicho que el mundo entero es solo un sueño en la mente divina. Dios sueña algo, y aparece. Cuando deja de soñar, se disuelve. Siguiente pregunta. ¿Eres tú mismo capaz de hacer que las cosas se materialicen? Puedo hacerlo. Y también puedo no hacerlo, porque percibo lo absurdo que es. Y la segunda habilidad es mejor. A Buda no se le pudo persuadir, pero Jesús sí. La razón es la misma. Los judíos no podían creer en nada a menos que fuera material. No se les podía convencer sin un milagro. En la India, se puede concebir un Buda que no realiza milagros. Pero los judíos comenzaron a preguntar, ¿puedes hacer milagros? Solo si los haces podemos creer que lo que dices tiene sentido. No fue Jesús quien quiso hacer milagros, fueron los judíos quienes lo obligaron. Sin milagros, su pensamiento y su predicación les habrían parecido insignificantes. Ni siquiera podemos concebir que Buda hiciera milagros. Es un llamado a un estado mental mucho más bajo. ¿Por qué preocuparse tanto por convencer a alguien? ¿Por qué preocuparse tanto? A veces ocurría un milagro en torno a Buda, pero no era algo intencionado. Ocurría en una situación particular. Aún así, tiene múltiples significados. Todos los milagros registrados en la Biblia, a veces aparece el pan, a veces desaparece la enfermedad, o un muerto resucita, son cosas muy materiales, muy comunes. Se refieren a los problemas cotidianos del hombre común, el pan, la enfermedad, la muerte. Buda dice que toda la vida es un sueño. Entonces, ¿qué importa si alguien vuelve a la vida? Carece de sentido. Solo significa que un sueño en particular ha vuelto a cobrar realidad. Hay una historia registrada.
Buda se encontraba en cierta aldea donde un niño había muerto. La madre estaba tan obsesionada con el niño que lloraba y lloraba, intentando escapar para suicidarse. Entonces alguien le dijo, ven a ver a Buda. Él puede hacerlo todo. Es un hombre iluminado, todo es posible. Ven. Él es compasivo. Si empieza a sentir compasión por ti, el niño podría revivir. Así que acudió a Buda con el niño muerto en brazos y lo depositó a sus pies. Imaginen lo que le habría sucedido a Jesús en una situación similar en un país judío. Si el niño no hubiera resucitado, Jesús habría estado completamente acabado, pues esto habría demostrado que no era quien decía ser. Pero cuando llevaron al niño ante Buda, ¿qué le dijo? Le dijo a la madre, haré que tu hijo vuelva a la vida, pero primero tendrás que hacer una cosa, ir a cada casa de la ciudad y averiguar si hay alguna donde nadie haya muerto. Si hay alguna casa en el pueblo donde nadie haya muerto, entonces, por la noche, reviviré a tu hijo. La mujer fue y preguntó a todos. En cada casa, en cada familia, alguien había muerto. Al regresar por la noche, se dio cuenta de que la muerte es una realidad, forma parte de la vida. Buda le preguntó, ¿qué dices ahora? ¿Hay alguna casa, alguna familia, alguna persona que no haya sufrido por la muerte de alguien? La mujer dijo, no he regresado ahora para que mi hijo reviva. He venido para ser iniciada. La muerte es una realidad. El niño se ha ido, yo me iré, todos tendrán que irse. Iníciame en esa vida que nunca termina. Este es un milagro aún mayor. Pero no podemos concebirlo. Si el niño hubiera vuelto a la vida, habría sido un milagro. Pero este es un milagro aún mayor, con una compasión más profunda. Con una raza en particular es posible, de lo contrario, no es posible. La mujer se convirtió en Sannyasin. La muerte del niño no se utilizó para satisfacer el ansia de vivir, sino para la renuncia. Si los discípulos de Buda tuvieran hambre, él no obraría un milagro ni les daría pan. Al contrario, les diría, sé testigo de tu hambre. Sé testigo del hambre para que puedas trascenderla, para que puedas alejarte de ella. El hambre no eres tú, está en algún lugar periférico. Recuerda eso. Úsalo. Jesús tuvo que proveer pan y Buda tuvo que convencer a sus seguidores de ayunar. Dar pan a alguien no es realmente un milagro, pero preparar a alguien para ayunar sí lo es. Depende de cómo definamos las cosas. No me preocupan los milagros porque son puras tonterías. Toda esta vida que estamos viviendo es absurda, así que aunque puedas crear algo en ella, no tiene sentido. El único milagro que me interesa es llevarte más allá. Incluso un atisbo del más allá será un milagro. En mi opinión, si Jesús se hubiera abstenido de hacer estas cosas, habría servido mejor a la humanidad. Al hacerlas, atrajo a los necios. Las masas se interesaron en Jesús solo por sus supuestos milagros. Intentó ayudarlas con sus milagros, pero no fue posible, al contrario, él mismo se metió en problemas. No veo que Cristo pudiera ayudar a alguien de esta manera. Si materializara algo, seguramente me rodearían cada vez más tontos. Pronto estaría entre ellos, porque solo a ellos les interesan esas cosas. Si vas a Sai Baba, verás que hace ciertas cosas. Pero solo los necios se sienten atraídos. Si aparece un anillo en mi mano, ¿qué importa? ¿Qué relación tiene con algún fenómeno espiritual? Aunque esta casa desaparezca y reaparezca, ¿qué importa? ¿Y qué? Por eso no me interesan los milagros. Y quienes los hacen solo atraen a los necios. Siguiente pregunta. Al comparar a Jesús con Buda, Jesús parece muy activo y revolucionario. ¿Por qué es esto? Hay una razón. Pero primero, se necesita una explicación. El yoga divide al hombre en dos partes, la parte solar y la parte lunar. El sol simboliza la positividad interior y la luna, la negatividad interior. Sol no se refiere al sol exterior ni luna a la luna exterior. Estas palabras se usan para el universo interior. Incluso existe una respiración conocida como respiración solar y otra, respiración lunar. Cada 40 o 60 minutos, la respiración cambia de una fosa nasal a otra. Si necesitas más calor corporal o si te enojas repentinamente, la respiración solar entra en acción.
El yoga afirma que si usas la respiración lunar cuando estás enojado, no podrás enojarte en absoluto, porque la respiración lunar crea una profunda sensación de frescor interior. Lo negativo es frío, silencioso, quieto. Lo positivo es cálido, vibrante de energía, activo. El sol es tu parte activa y la luna tu parte inactiva. Cuando uno se familiariza por primera vez con el sol, su luz arde con intensidad, como una llama. Si analizamos la vida interior de Buda o de Jesús con esta distinción en mente, muchas cosas que normalmente permanecen ocultas se harán evidentes. Por ejemplo, cuando nace un ser iluminado como Buda, sus primeros años de vida serán muy revolucionarios. En el momento en que uno entra en la dimensión interior, la primera experiencia es la de una llama ardiente. Pero cuanto más viejo es el Buda, más se siente una serenidad interior. Cuanto más perfecta se vuelve la etapa lunar, más se pierde el fervor revolucionario. Por eso las palabras de Buda no son revolucionarias. Jesús no tuvo esta oportunidad. Fue crucificado siendo aún revolucionario y murió, en lo que respecta al cristianismo, a los 33 años. Si comparamos los dichos de Buda con los de Jesús, hay una clara diferencia. Los dichos de Jesús parecen los de un joven, apasionados. Los primeros dichos de Buda también fueron así, pero no fue crucificado por ellos, vivió hasta los 80 años. La razón por la que no fue crucificado es que la India siempre ha sabido que esto ocurre. Siempre que una persona se interna, siempre que un Buda penetra en sí mismo, su primera expresión es ardiente, revolucionaria, rebelde. Se abre de par en par y explota en fuego. Pero luego esa fase desaparece y, al final, solo queda la luna, silenciosa, sin fuego, solo con luz. Por eso la India nunca ha matado a nadie, por eso la India nunca se ha comportado como los griegos con Sócrates o los judíos con Jesús. Jesús fue crucificado tempranamente. El cristianismo sigue incompleto porque se basa en el Jesús primitivo, en Jesús cuando era apenas una llama. El budismo es completo. Ha conocido a Buda en todas sus etapas. Ha conocido la luna de Buda en todas sus etapas, desde el primer día hasta la luz de la luna llena. Ha sido una desgracia para Occidente, una de las mayores desgracias de la historia, que Jesús fuera crucificado siendo apenas una llama, con solo 33 años. La llama se habría convertido en luz de luna, pero no se les dio la oportunidad. La razón es que los judíos desconocían este fenómeno interior. La India ha conocido a muchos Budas, y siempre es cierto que cuando alguien entra en la dimensión interior, debe sentir surgir el fuego del lado revolucionario. Si uno continúa profundizando, este se disuelve, y entonces solo queda silencio, un silencio a la luz de la luna. Transformar el calor en luz es la ciencia secreta de la alquimia interior. Transformar el carbón en diamantes, transformar los metales básicos en oro, son solo símbolos. Los alquimistas nunca se preocuparon realmente por transformar metales básicos en metales superiores, pero tuvieron que ocultar lo que hacían. Tuvieron que crear una simbología esotérica y secreta, porque en la antigüedad era muy difícil hablar de una ciencia interior sin ser asesinado. Jesús fue asesinado. Era alquimista. Y el cristianismo que se desarrolló después de Jesús se opuso a él. La Iglesia cristiana comenzó a matar y asesinar a quienes practicaban la alquimia de la transformación interior. El cristianismo no pudo florecer como religión, permaneció como algo clerical. No pudo crear sannyasins, solo pudo crear predicadores. Preparados, muertos, disciplinados. Siguiente pregunta. Si Jesús estaba todavía en una etapa rebelde y activa en el momento de la crucifixión, ¿significa eso que no había logrado el crecimiento espiritual total y el silencio interior de Buda? En el momento de la crucifixión, acababa de entrar en el centro lunar. Pero solo ese mismo día. Eso debe entenderse. El Jesús de la Biblia no es como Buda, Mahavira o Lao Tzu. Es inconcebible que Buda entrara en un templo y golpeara a los prestamistas. Pero Jesús lo hizo. Había muchas actividades diferentes relacionadas con el gran templo de Jerusalén. Existía un gran negocio de préstamos que explotaba a todo el país. La gente acudía a una reunión anual y a otras reuniones durante el año, y obtenía dinero en el templo con un alto interés. Luego, era imposible devolverlo y lo perdían todo. El templo se enriquecía cada vez más. Era imperialismo religioso.
Todo el país era pobre y sufría, pero tanto dinero entraba automáticamente al templo. Entonces Jesús entró un día con un látigo en la mano. Volcó las tablas de los prestamistas y comenzó a golpearlos. Sembró el caos en el templo. No puedes concebir que Buda hiciera esto. Imposible. Jesús fue el primer comunista. Era apasionado, rebelde. Por eso el cristianismo pudo dar origen al comunismo. El hinduismo no pudo, ninguna otra religión pudo, es imposible. Solo el cristianismo pudo hacerlo, porque con Jesús tiene relevancia. El lenguaje que usó era totalmente diferente. Se enojó tanto por algunas cosas que ni siquiera podemos creerlo. Maldijo una higuera que no daba fruto porque él y sus discípulos tenían hambre. La destruyó. Amenazó con un lenguaje que Buda ni siquiera podía pronunciar. Por ejemplo, dijo que quienes no creyeran en él ni en el reino de Dios serían arrojados al fuego del infierno, el fuego eterno del infierno, y no podrían regresar. Solo el infierno cristiano es eterno. Cualquier otro infierno es solo un castigo temporal. Vas allí, sufres, regresas. Pero el infierno de Jesús es eterno. Esto parece injusto, absolutamente injusto. Sea cual sea el pecado, el castigo eterno no puede justificarse. No puede ser. ¿Y cuáles son los pecados? Bertrand Russell escribió el libro ¿Por qué no soy cristiano?, y una de las razones que da es que Jesús parece absurdo. Russell dice, si confieso todos los pecados que he cometido, y todos aquellos pecados en los que solo he pensado pero nunca he cometido, no pueden condenarme a más de 5 años de prisión. Pero el infierno eterno. Jesús habla con el lenguaje de un revolucionario cuando habla del castigo eterno e incesante. Los revolucionarios siempre miran al extremo opuesto, al extremo. Es inconcebible que Buda o Mahavira lo dijeran, pero Jesús dice que un camello puede pasar por el ojo de una aguja antes de que un rico entre en el reino de Dios. No puede pasar. Esta es la semilla del comunismo, la semilla fundamental. Jesús fue un revolucionario. No solo se preocupaba por la espiritualidad, sino también por la economía, la política, todo. Si solo hubiera sido un hombre espiritual, no habría sido crucificado, pero al convertirse en un peligro para toda la estructura social, para el statu quo, fue crucificado. No fue un revolucionario como Lenin o Mao, pero aún así, Mao, Lenin y Marx son inconcebibles sin un Jesús en la historia. Pertenecen al mismo camino que Jesús. El Jesús primitivo, el hombre fogoso, rebelde, dispuesto a destruirlo todo, el Jesús crucificado. Pero Jesús no fue simplemente revolucionario, sino también un hombre espiritual. Era, de alguna manera, una mezcla de Mahavira y Mao. Mao fue crucificado y al final solo quedó Mahavira. El día en que Jesús fue crucificado no fue solo el día de su crucifixión, sino también el día de su transformación interior. Cuando Jesús guardó silencio después de que Pilato le preguntara, ¿qué es la verdad?, se comportaba como un maestro zen. Si observamos la vida anterior de Jesús, si observamos toda su vida anterior, este silencio no era propio de Jesús en absoluto. ¿Qué sucedió? ¿Por qué no habló? ¿Por qué estaba tan desconcertado? Fue uno de los más grandes oradores que el mundo haya dado, incluso podríamos decir, sin dudarlo, el más grande. Sus palabras fueron tan penetrantes. Era un hombre de palabras, no de silencio. ¿Por qué de repente guardó silencio? Se dirigía hacia la cruz. Pilato le preguntó, ¿qué es la verdad? Jesús había pasado toda su vida hablando de la verdad, solo la definía, por eso Pilato le preguntó. Pero permaneció en silencio. Lo que ocurrió en el mundo interior de Jesús nunca fue reportado porque es difícil de relatar. El cristianismo ha permitido que permanezca oculto porque lo que ocurrió en el mundo interior de Jesús solo puede interpretarse en la India, en ningún otro lugar. Solo la India conoce los cambios internos, la transformación interior que ocurre. Lo que sucedió fue esto. Jesús está repentinamente al borde de la crucifixión. Está a punto de ser crucificado y ahora toda su revolución carece de sentido. Todo lo que ha estado diciendo es inútil, todo por lo que ha estado viviendo está llegando a su fin. Todo ha terminado. Y como la muerte está tan cerca, ahora debe adentrarse en su interior. No puede perder tiempo, ni un solo momento. Debe llegar al final de su viaje ahora, y antes de ser crucificado, debe completar el viaje interior.
todo el tiempo había estado en un viaje interior. Pero, como también estaba enredado con problemas externos, no podía llegar a ese punto frío, el punto lunar, permanecía ardiente, ardiente. Pero es posible que lo hiciera conscientemente. Jesús fue discípulo de Juan el Bautista, un gran revolucionario y líder espiritual. Juan el Bautista había esperado a Jesús durante muchos años. Entonces, el día que lo inició en el río Jordán, le dijo: ahora hazte cargo de mi obra y desapareceré. Es suficiente. Y desde ese día, rara vez se le volvió a ver, desapareció. En palabras del lenguaje interno, desapareció del punto solar y se trasladó al punto lunar, guardó silencio. Había hecho su obra y ahora la había encomendado a alguien que la completaría. El día de la crucifixión, Jesús debió de ser consciente de que su obra había terminado. Ya no hay posibilidad de hacer nada más. Debo adentrarme en mi interior. No debo perder la oportunidad. Por eso, cuando Pilato le preguntó qué era la verdad, guardó silencio. Por eso, ocurrió el milagro que ha permanecido como un enigma para el cristianismo. Por eso. Mientras se dirigía hacia su lado más frío, hacia el centro lunar, fue crucificado. Cuando alguien llega al centro lunar por primera vez, su respiración se detiene, porque respirar también es una actividad del punto solar. Ahora todo queda en silencio, todo está como muerto. Pensaron que estaba muerto, pero no. Simplemente había llegado al centro lunar donde la respiración se detiene. No hay exhalación ni inhalación. El vacío. Cuando uno permanece en la brecha, se produce un equilibrio tan profundo que es prácticamente una muerte. Pero no es la muerte. Los crucificadores, los asesinos de Jesús, creyeron que estaba muerto, así que permitieron que sus discípulos bajaran el cuerpo. Pero no estaba muerto, y cuando se abrió la cueva después de 3 días, ya no estaba allí. El cuerpo muerto había desaparecido. Después de 3 días, 4 o 5 personas volvieron a ver a Jesús. Pero nadie les creyó cuando fueron a los pueblos a anunciar que Jesús había resucitado. Nadie lo creyó. Tras escapar de Jerusalén, Jesús fue a Cachemira, donde permaneció. Pero entonces su vida no fue la de Jesús, sino la de Cristo. Jesús era el punto solar y Cristo el lunar. Desde entonces, permaneció en completo silencio. Por eso no hay constancia de él. No hablaba, no transmitía ningún mensaje, no predicaba. Permaneció en Cachemira, no como revolucionario, sino como maestro, viviendo en su propio silencio. Algunas personas viajaron para estar con él. Quienes se percataron de su presencia en Cachemira, sin haber tenido ninguna información externa al respecto, viajaron a su encuentro. Y en realidad, no eran tan pocos, quizás solo unos pocos en comparación con el resto del mundo, pero sí muchos. El cristianismo es incompleto porque solo conoce al Jesús primitivo y revolucionario. Y por eso, el cristianismo pudo dar origen al comunismo. Pero Jesús mismo murió como un hombre plenamente iluminado, una luna llena.